Vamos a escuchar palabra de Dios. Nuestro hermano pastor Agner tiene el mensaje de esta noche. Dios bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan 12:31. San Juan, capítulo 12, versículo 31. San Juan, capítulo 12, versículo 31. Hoy día, mientras meditaba en la Escritura, se me vino un pensamiento desde el fondo de mi corazón. Yo creo que desde el fondo de mi espíritu. Decía el pensamiento: crecer lento es crecer. ¿Quién lo leyó? Ahí vi que alguien lo leyó en el estado. Crecer lento es crecer fuerte. Nunca se olvide de eso. Crecer lento es crecer fuerte. Todo proceso tiene su tiempo y todo proceso es lento. Amén. Para edificar una casa, para obtener un proyecto. Es más, la Biblia dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza, pero la esperanza que no se ve, entonces es esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que no vemos, pero creemos que es real. Así que mantengámonos firmes. Recuerden que el diablo es nuestro principal enemigo y él hará todo lo posible para atacar el ministerio, para atacarnos personalmente, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la obra, estamos creciendo lento, pero fuertes. Vamos a leer la Escritura en la cita en mención, y dice así la palabra del Señor. San Juan 12, versículo 31. Ahora, no mañana, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una vez más vamos a leerlo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Tome asiento. Seguimos en la serie titulada El reino de los cielos. Y el tema de hoy es el gobierno de Satanás. Hablamos anteriormente acerca del gobierno de Dios. Y nosotros encasillamos dos aspectos importantes en el gobierno de Dios. Uno, que Dios gobierna a través de leyes. Esos son los estatutos de Dios. Leyes, ordenanzas, normas, mandamientos, ¿y qué más? Y estatutos. Ahí está la forma en cómo Dios maneja el gobierno. Pero también Dios gobierna a través de los ángeles y a través de los pastores. Los ángeles se encargan de ver toda la parte espiritual. Los ángeles se encargan de ver todo lo que es la naturaleza o el reino animal, vegetal. Los ángeles tienen una función muy importante, pero también tienen una función importante los ministros de Dios. Amén. Bien, ahora en el gobierno de Satanás tenemos que saber que la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios 2:11, vamos a Corintios 2:11, dice ahí la Escritura: para que Satanás no nos gane ventaja, echémonos a dormir, ignorémoslo. Hay gente que dice: yo no creo en el diablo, yo no creo en el infierno, no, yo no creo en los brujos, yo no creo. Mira, hermano, yo sí creo en los demonios, yo sí creo en los brujos, yo sí creo en el diablo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa creer? Significa saber que existe
las entidades que he mencionado. Cuando la gente dice yo creo en Dios, están testificando que ellos reconocen que Dios existe. Pero de ahí de creerle a Dios, ya esa es otra cosa. Quiero que se entienda bien esto. Cuando la gente inconversa dice yo creo en Dios, están testificando que Dios sí existe. Por ejemplo, un ateo dice yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque él testifica que Dios no existe. Cuando yo digo yo creo en los brujos, ¿qué estoy diciendo? Que los brujos sí existen. Cuando yo digo yo creo en los demonios, estoy diciendo que los demonios existen. Muy bien, hasta ahí queda la cosa. Hasta ahí queda la cosa. Pero yo no le creo a los brujos. Yo no le creo a los brujos. Yo no le creo a los demonios. Yo no le creo a Satanás. Los del mundo creen en Dios, pero no le creen a Dios. Miren la diferencia entre creer y creerle. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Nosotros somos al contrario. Nosotros creemos que existe el pecado, creemos que existe el diablo, creemos que existen los demonios, creemos que existen los brujos, pero no les creemos. ¿Por qué no les creemos? ¿Qué dijo Jesús acerca de Satanás? Vamos al libro de San Juan, capítulo 8. Jesucristo dijo algo maravilloso de Satanás. Versículo 44. A ver, un lector. A ver, un lector ahí en San Juan 8, 44. Amén. ¿Por qué no le creemos al diablo? Porque el diablo es un mentiroso. Y si el diablo es el padre de la mentira, Dios es el padre de la verdad. Y si Dios es el padre de la verdad y yo soy hijo de Dios, entonces yo soy un hijo de la verdad. Y si los brujos no son hijos de Dios, son hijos de Satanás, ellos son hijos de mentira. Por eso no les creemos, porque un brujo miente, un demonio miente, el diablo es mentiroso. Pero tenemos que reconocer algo, que a Satanás se le dio la potestad, según Mateo capítulo 4, le dice en el versículo 8 a Jesús: a mí me ha sido dado todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos países tiene el mundo? 193 países, descontando al Vaticano y a uno que por ahí chiquitito en el mapa. Ya póngale 195 ya, para no estar peleando. 195 países existen en el mundo. ¿Y a quién se le entregaron esos 195 países? ¿A quién? A Satanás. Porque él dice: a mí me han sido entregados todos los reinos o las naciones del mundo. Amén. Tenemos que reconocer que Satanás es un gobernante. Es reconocido como un príncipe. ¿Qué significa príncipe? Significa principal. O sea, el primero. Todo presidente es un príncipe, es el primero de todo. Y recuerden que un presidente o un rey de una nación personifica a todo el pueblo de esa nación. O sea que todas las decisiones que el presidente o el rey tome va a beneficiar o a perjudicar a todo el pueblo. Satanás es un gobernante y todas las decisiones que él toma, que son decisiones equivocadas, decisiones mal hechas, truncas y corruptas, ¿a quién les afecta? A sus hijos.
O sea, a los que no tienen a Cristo. Y las decisiones del Señor Jesucristo, del Padre de la verdad, que es nuestro gobernante, nos benefician a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos un pueblo dentro de otro pueblo. Y nuestro gobernante o nuestro principal o nuestro príncipe de paz es Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Él es nuestro príncipe de paz. A Él nos debemos. Por lo tanto, veamos cómo Satanás gobierna al mundo. ¿De qué manera? En el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento. Si Dios gobierna con leyes, ¿el diablo gobernará con leyes? No. Es la anomia o la anarquía. El diablo es conocido como un ser despiadado y anárquico. ¿Alguien sabe qué significa anarquía? ¿Ah? ¿Alguien que traspasa la ley o alguien sin ley? ¿Alguien que hace lo que se le da la gana? ¿Alguien que dice, no, yo no me sujeto a las leyes? Es un anárquico. En la escritura o en la teología se le conoce como un anomiano. ¿Qué es un anomiano? La palabra ley en el original es nomos. Nomos significa ley. Entonces, si una persona es sin ley, usted le agrega la A, sería anomia, conocido como anarquía. El diablo en su gobierno no tiene leyes. O sea, es un gobierno sin leyes, sin ninguna ley que pueda corregir a sus hijos, que pueda corregir a la gente. Por eso que la gente allá afuera hace lo que quiere, ¿verdad? Hacen lo que quieren, viven su vida a su manera, creen en Dios a su manera, actúan a su manera. Usted le dice que es incorrecto lo que hacen, te dicen respete mis decisiones, son mis decisiones, yo vivo así, así me criaron, así vivo y así moriré. Son gente sin ley. Pero la iglesia es gente con ley. Si Dios gobierna al mundo con ángeles, ¿el diablo con quién los gobierna? Con los demonios. Así como hay ángeles por todo alrededor del mundo, y así como hay un ángel, según Salmos 34:7, si no me equivoco, dice la escritura, el ángel acampa alrededor de los que le temen. Entonces, si en nuestras vidas acampa un ángel, ¿qué acampa en la vida de la gente que no tiene a Cristo? Un demonio. Recuerden que el gobierno de Satanás es una antípoda del gobierno de Dios. Siempre ha intentado imitar lo de Dios, porque él tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo del diablo? Ser como Dios. Ser como Dios. Muy bien, entonces los demonios, ¿cuál es la función que hacen los demonios? Cegar a las personas. Primera forma de trabajo de los demonios es cegar a las personas. Es decirles en el oído, no le hagas caso, diviértete, eres muchacho, eres muchacha, eres joven. ¿Cómo haces metido en una iglesia donde te prohíben esto, te prohíben lo de... Y el diablo comienza a decirte, ahí en la iglesia te prohíben cosas. Mira, Dios no te prohíbe nada. Él te enseña a que tú escojas entre lo bueno y lo malo. Dios le prohibió a Adán que comiera del fruto prohibido. No aparece la palabra de esta manera, Adán, te prohíbo que comas del fruto prohibido. No aparece. Le dio un mandamiento y le dijo, mira Adán, ese fruto, el día en que tú comas, vas a pecar y vas a morir. Pero lo dejó a su libre albedrío. No le dijo, te prohíbo esto. Por eso la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, no le prohíbe nada a los congregantes, sino que les enseña la consecuencia de cada acción que estos deben tomar. Amén. No, el pastor no está para prohibir nada. El pastor está para enseñarte cuáles son las consecuencias de las decisiones que tú
tomas. Pero hay algunas sectas evangélicas que te comienzan a prohibir: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas eso. Pero no te enseñan por qué te prohíben tal o cual cosa. Su único concepto es que te vas al infierno, te vas al infierno, te vas al infierno. Pero no les enseñan a ser libres. ¿Sabe por qué no pueden ser libres? Porque esta gente no ha conocido la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad y nos volvemos en discípulos de Jesús, en estudiantes del Señor, en gente que se empieza a preparar, va a ser difícil que te engañe el pecado, que te engañe el diablo y que te engañe el ser humano. Amén. Cuando eres libre. Vamos al libro de San Juan, capítulo 7, o capítulo... Sí, San Juan, libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en la sana doctrina, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer aspecto, permanecer. Estar en la iglesia constante, leer la escritura, estar aprendiendo, estarse instruyendo, eso es permanecer. Jesús dijo una palabra maravillosa de lo que significa permanecer: perseverar. Otros no vienen, usted viene. Otros no lo hacen, usted lo hace. Otros se quedan en el camino, usted avanza. Recuerde que la salvación es personal. Lamentablemente en este camino muchos se van a quedar atrás. Muchos van a desistir y van a abandonar el camino de la fe. Muchos se van a cansar y van a tomar un descanso. Muchos van a tomar decisiones equivocadas. Pero ¿qué usted tiene que hacer? Seguir adelante. Quisiéramos cargarlos en el hombro y meterlos al camino, pero es imposible. No podemos, porque Jesucristo dijo: cada uno tome su cruz. Cada uno siga en pos de mí. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús. Cuando usted pone los ojos en el hombre, usted se va a desanimar, usted va a vivir una vida fluctuante, porque usted va a mirar al costado o a la derecha y va a decir: hoy no vino el hermano, hoy no vino la hermana, yo no vengo el domingo, pues. Si aquí no vienen muchos, entonces yo no vengo. Si la hermana no viene, yo tampoco vengo. Cuando usted toma esa actitud, usted se está calificando de inmaduro, porque usted está poniendo su mirada ¿en quién? En el hombre y no en el Señor. En el gobierno de Satanás, los demonios buscan la forma de desanimarte. Buscan la forma de cómo hacer que tú tomes un descanso en el evangelio o que retrocedas. Recuerde que la salvación es personal. Quisiéramos que la salvación fuera familiar, grupal o eclesial. Lamentablemente es personal. Usted no puede salvar a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. No puede salvar a nadie, porque usted fue salvo por el Señor y Él es quien salva a las personas. Y si las personas no quieren ser salvas, es imposible. Cuando permanecemos en la palabra, empezamos ¿a qué? A conocer la verdad. Ahora, aquí quiero explicar un punto teológico muy importante. ¿Cuántas verdades existen? No, hay muchas verdades, pero es una verdad. Aquí quiero que entendamos algo, porque hay muchas personas que nos confundimos en lo siguiente. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Compartido en cuántos? En tres. Una sola naturaleza divina, pero hay tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. Muy bien. La verdad es una sola, pero está compartida en varias cosas. Igual que la doctrina. A usted le van a decir: ¿cuántas doctrinas tienes? Pues varias doctrinas.
Porque la doctrina es un conjunto de doctrinas o de enseñanzas. La verdad es un conjunto de verdades. Vuelvo a repetir esto, porque esto es importante en nuestro conocimiento para que podamos crecer en el conocimiento de Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, hay mucha gente que piensa que al recibir a Cristo en su corazón y empezar o tener una iglesia o asistir a una iglesia, ellos dicen: ya conozco la verdad. Y yo te pregunto, ¿qué verdad conoces? De repente conoces dos verdades. ¿Cuál? De que hay un infierno. Sí, es una verdad. ¿Es verdad que hay infierno? Sí. Muy bien, conoces ahora la verdad del infierno. Bien. De repente conoces la verdad del cielo. ¿Sabes que hay un cielo? Sí. Muy bien. ¿Qué más verdad conoces? El que tengo que congregarme constantemente. Muy bien, es otra verdad. De repente conoces algunas verdades, pero te faltan más verdades. Por eso dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces es un conjunto de verdades, pero Cristo es la verdad. Al conocer a Cristo comienzas a conocer un sinnúmero de cosas que antes tú no sabías. Por ejemplo, hoy me preguntaron por interno, me dijeron: pastor, un adventista me está confundiendo, me dijo una hermana. Me está confundiendo. Primero me dice que no hay infierno. Segundo me dice que nosotros no guardamos el día de reposo, que la iglesia adventista es la única que guarda el día de reposo. O sea, el día sábado no hacen culto, se van a su casa y nadie sale, nadie trabaja, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús estaba trabajando en el día de reposo. Y los fariseos le dijeron: ¿cómo es posible que tú sanes, que tú trabajes en el día de reposo? Y él dijo: mi padre y yo trabajamos todos los días. Pero él se adjudicó algo. Él dijo: yo soy el día de reposo. Vuelvo a repetir esto. Israel, recuerden que todas las cosas que Israel hizo, como es los sacrificios de animales, el día de reposo, las buenas nuevas o los días de luna, todo era una sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Jesús. Entonces, en Jesús, todas las ceremonias que se hacían en el tiempo de Israel se cumplieron en él. Y el día de reposo, ¿quién es? Jesús. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28: el que está cansado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar, porque yo soy el día de reposo. El día en que usted aceptó a Jesús, usted cumplió el día de reposo. No, pastor, pero así no es, me dijeron. Tenemos que guardar un día de reposo, y es el día sábado, el Shabbat. Le digo: mira, hagamos una cosa. Dile al hermano, el que te dice que guardes el día de reposo, que también se corte el prepucio. ¿Qué significaba el prepucio? Significaba pacto. ¿Hacer un pacto con quién? Con Dios. El prepucio, al cortárselo, se distinguía de los demás pueblos. Era el pacto que hacía Dios con Israel. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el prepucio de la iglesia? El corazón. Ya no nos cortamos el prepucio, sino que nos cortamos lo malo que hay en el corazón, lo cambiamos por un corazón nuevo. ¿Ven cómo estas cosas ceremoniales se convierten ahora en una práctica espiritual? Porque Cristo las cumplió. Entonces yo le pregunté, le digo: dígale al adventista que si ya se cortó el prepucio. Porque si vas a cumplir una ley ceremonial, estás obligado ¿a qué? A cumplir todo. Entonces, en vano Cristo murió. Porque si comenzamos a cumplir las leyes ceremoniales, entonces Cristo no tiene efecto en nuestra salvación. Ya no sería la salvación por gracia, sino por obras.
y nadie pudo ser salvo por obras. Ni Moisés logró ver la tierra prometida porque las obras que hizo no eran suficientes. Entonces la salvación de nosotros es por gracia. ¿Qué hacen los demonios? Comienzan a confundir a las personas con este tipo de cosas. Y entonces ya el evangelio se convierte en una ceremonia, donde las leyes ceremoniales comienzan a manifestarse. Ya no tomes café, ya no hagas esto, ya no hagas lo de acá. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, porque habían unas falsas religiones o falsos hermanos que estaban predicando muchas cosas que eran ceremonias. 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa desviarse de la verdad y comenzar a tener otras verdades, o comenzar a inventarse cosas, o comenzar a revivir las leyes ceremoniales mosaicas. En otras palabras, la iglesia comienza a judaizarse. Vuelvo a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Uno, ¿qué escucharán? No, primero dice a espíritus. ¿Ha oído usted esos que dicen, Dios me está diciendo, Dios me habló? ¿Han oído eso? ¿Qué están oyendo? ¿Qué voz están oyendo? ¿La voz de Dios o la voz de espíritus engañadores? Alguien me dijo, oiga, pero si le habla. El hermano sí escucha una voz, sí, pero no es la voz de Dios. Claro que escucha una voz. Y te adivinan el futuro, porque los demonios saben quién eres. Entonces te dicen, mira, esa persona es así, así. Y tú le dices, tú eres así, porque le dijo ¿quién? Un demonio. Por eso dice, escucharán. ¿A quién escucharán? A espíritus engañadores. Y luego doctrinas de demonios. Comenzará el diablo a decirles, oye, diles que guarden el día de reposo. ¿Sabe lo que hacen otras iglesias? Cuando los demonios comienzan a gobernar la vida de las iglesias, ponen sal en la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesucristo hizo una comparación de lo que es el verdadero cristiano? Él dijo que éramos como la sal, o éramos sal. Éramos como la sal de la tierra. ¿Qué efecto produce la sal? Le da sabor a la comida. Sin la sal la comida sería insípida. Entonces nosotros le damos sabor a la creación, le damos sabor a Dios. Cuando Él nos mira de allá, Dios se alegra, porque no solamente Dios tiene que mirar la corrupción que hay en el Perú, la corrupción que hay en las naciones, sino que Dios mira a su iglesia que le está alabando, que están adorando, que están predicando. Hay un motivo por el cual Dios mira la tierra. A eso Jesús dijo que era como la sal, pero también dijo que éramos como la luz del mundo. O usted anda por la calle prendido, ¿verdad que no? Sino que somos la luz. ¿De qué manera? Alumbramos a otros con la verdad del evangelio. Todas estas cosas eran metáforas o comparaciones para que la gente entendiera el mensaje de la salvación. Pero en estas iglesias han tomado esto con una tremenda seriedad, que agarran, ponen sal o ungen con sal y tiran sal a la iglesia y dicen, es que somos la sal del... O sea, una interpretación equivocada, una manera de ver la Biblia tan errónea, que los demonios son quien les dicen, haz así, haz aquello, haz de esta forma. Tengamos mucho cuidado. Pero aquí viene lo más curioso. Versículo 3. Llegará el momento, hasta ahora todavía no se manifiesta fuertemente. ¿Cuál va a llegar el momento en el versículo 3? Te prohibirán que te cases. No te cases, sirve al Señor. ¿Para qué te vas a casar? Yo escuché en una iglesia eso. Pablo dijo, yo quisiera que los hombres fueran como yo. No les dijo, quiero que sean como yo. Por favor, quiero que tomen en cuenta esto. Pablo, el deseo de Pablo era que la gente o los hermanos fueran como él, pero cada uno tiene su propio don. Pablo no estaba imponiendo como mandamiento a que no se casen.
Es más, dijo, si alguien se está quemando, o sea, si alguien quiere tener familia y tiene impulsos sexuales y atracción hacia una mujer, ¿qué dijo? Cásese. Pero dice el Señor que vendrán tiempos donde van a prohibir a los hermanos o a las hermanas ¿a qué? A casarse. Hubo una iglesia hace 20 años o 15 años aquí en Sullana, se llamaba Monte de Sión esta iglesia, donde la señora, la dueña de casa, le decía a las casadas que ya no tuvieran relaciones sexuales porque eso era el pecado y a Dios no le gustaba eso. Y a las jóvenes les decía que no se casaran porque Dios las quiere vírgenes, las quiere puras, y que no se casaran. Y va a haber el momento en que esto ya no va a ser simplemente uno o dos, sino que las iglesias comenzarán a predicar que ya no es tiempo de casarse, que ya que te quedes soltero, que ya no te cases. Pero también dice que después de esta mala enseñanza demoníaca también prohibirán ¿qué? Sigan leyendo. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Me dijo un hombre en estos días, fui al taller y le prediqué el evangelio y me dijo lo siguiente: en mi religión nosotros no comemos chancho. ¿Por qué? Porque es pecado, porque en los chanchos viven los demonios. Wow. Por eso no comemos chancho. En verdad los chanchos, que son animales, los creó el diablo. ¿Ah? ¿En cuántos chanchos se metieron los demonios y murieron esos chanchos? 5,000 chanchos. ¿O en todos los chanchos del mundo? En 5,000 nomás, y se murieron. Entonces, ¿cómo voy a decir que todos los chanchos tienen demonios? Ahora que si el médico te lo prohíbe por cuestiones de salud, ya esa es otra cosa. Pero en esta religión mandan a abstenerse ¿de qué? De este alimento. Hay otra religión que te dice que no tomes café, creo que son los mormones. Que no tomes esto, que no comas esto, y te mandan a abstenerte de alimentos. Cuando usted vaya a una iglesia y le digan: mire hermano, usted no haga esto, esto es pecado, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, salga corriendo de esa iglesia, hermano. Salga corriendo. Si te dicen es malo usar polo porque el polo es del mundo, es malo usar jeans, es malo usar esto, salga corriendo de esa secta. Porque quien le está hablando son los demonios, son doctrinas de demonios. Satanás con sus demonios están gobernando la iglesia. ¿Para qué el diablo a través de los demonios pone doctrinas? ¿Qué hacen las doctrinas de Cristo? ¿Cuál es la función de una doctrina de Cristo? Según San Juan 8, versículo 31. Te hace libre, porque la doctrina es una enseñanza. Conoces la verdad y te hace libre. Entonces, la antípoda de una doctrina de Cristo a una doctrina del diablo, que busca una enseñanza falsa o una enseñanza demoníaca: esclavizarte, manipularte, manejarte a su antojo. Por eso en estas iglesias donde las doctrinas son de demonios, a la gente la manipulan, a la gente la controlan. La gente no es libre, la gente anda con miedo en la calle, la gente anda con miedo en la iglesia. En lugar de venir a la iglesia con gozo y alegría, la gente anda con miedo. Usted ve a estas hermanas conversando: ay, ten cuidado, porque esto es malo. Ellos andan pensando en lo que es malo nomás. Esto es malo, esto. No viven con libertad. He caminado con mucha gente de estas sectas neopentecostales, donde te dicen: no mires allá, es pecado, no vayas para allá, es pecado, no hagas esto, es pecado. En el libro de Colosenses, esta falsa religión demoníaca entró, y miren lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 18, desde el verso 16.
Por tanto, nadie te juzgue en comidas o en bebidas, en cuanto a días de fiesta, en cuanto a lunas nuevas o días de reposo. O sea, tú puedes descansar el día que tú quieras, no precisamente el sábado, porque Jesús es tu reposo. Luego dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? La salvación. Que nadie te prive, que nadie te quite ese premio. O sea que por guardar ciertas costumbres demoníacas, ciertas costumbres que contradicen el sacrificio de Jesús, tú puedes perder tu salvación, porque comienzas a apostatar de las verdades de Cristo. Nadie os prive por vuestro premio, afectando humildad. Uno, una falsa humildad. Y tú ves a las hermanas ahí bien enropadas, así, están nomás, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y toda la prédica. Hoy día me visitó un hombre que fue de nuestra iglesia. Me visitó este varón y me dice: conversemos de la palabra. Comenzamos a conversar de la palabra. Y él me dice: ¿por qué las iglesias, cuando están predicando, los hermanos están, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y aplausos a cada rato? Yo le digo: eso es interrumpir. Yo no podría predicar o enseñar si usted está, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo me va a sacar del asunto? ¿Qué piden los profesores en el aula para enseñar? Silencio. ¿Se imagina usted a un docente enseñando y todos haciendo bulla? O a cada 2 minutos: profesora, profesor, profesora. ¿Cómo podría concentrarse la profesora para enseñar? No podría. ¿Podrían aprender el resto? No, los interrumpe. Estas sectas evangélicas están así. Tú estás predicando y están, amén, gloria a Dios, aleluya. Y parece bonito. Parece que estuvieran, ellos le llaman, estamos en el fuego, dicen ellos. ¿Sabe lo que dice la Biblia cuando Esdras, capítulo 3 de Esdras, leyó la palabra, encontró la Biblia o la Torá y comenzó a leer? Dice que hubo un silencio sepulcral. Nadie habló, todos atentos a lo que Esdras predicaba. Y cuando se terminó la prédica, todos dijeron amén a una sola voz. Nadie estaba que gloria a Dios, que amén, que aleluya, que nadie, porque la prédica tiene que ser solemne. Cuando Jesús predicaba, hacía callar a todos. ¿Usted cree que Jesucristo enseñaba y todos estaban en alboroto? Los hacía callar y él empezaba a hablar. Pero usted va a estas sectas evangélicas y usted va a encontrar toda una bulla. Está el expositor hablando la palabra y ellos están, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y aplaudiendo, moviendo panderetas o tocando el piano. Hermano, ¿qué hace el diablo de esa manera? De esa manera Satanás procura de que la palabra no sea aprendida. Uno está concentrado y el otro está que grita y gloria a Dios y aleluya. ¿Cómo vas a recibir la palabra? Para recibir la palabra, ¿qué necesitamos? Aparte de silencio, prestar atención, porque dice Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres, ¿cómo tienes que oír? Atentamente. Pero usted puede oír atentamente cuando el de la derecha está, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, y aplausos por acá y aplausos por allá. ¿Puede usted oír atentamente? No. Misticismo. Ellos piensan que está bien. Ellos dicen, pero estoy glorificando a Dios. Sí, hermano, glorifícalo en otro momento, no en la palabra, porque es ser irreverente cuando la palabra de Dios está predicando y usted está, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Interrumpe. No le agrada eso al Señor. Los mundanos son más inteligentes cuando hacen sus conferencias. Yo he ido a muchas conferencias de mundanos, de gente que no tiene a Cristo, que han hablado acerca de productos o de cualquier otra cosa. ¿Sabe lo que hay en el salón o en el auditorio? Un silencio sepulcral.
Y cuando alguien está haciendo bulla, ¿qué dice el expositor? Silencio. Si un niño está haciendo bulla, hagan callar al niño. ¿Por qué pide eso? ¿Por qué esa solemnidad para exponer algo? Para que la palabra o el mensaje pueda llegar con atención a tu vida. Pero si usted va a estar, gloria a Dios, aleluya, grite por acá, grite por allá, ¿usted cree que pueden oír la palabra? ¿Sabe quién hace eso? El diablo. Y alguien le va a decir, o sea que el diablo me mueve a que glorifique a Dios. Pues sí, lo mueve, hermano. Claro que sí. Y le voy a demostrar que sí. En el libro de los Hechos, capítulo 16, miren lo que hacen los demonios, hermano. Porque le van a decir eso cuando usted corrija a alguno de estos hermanos irreverentes que en medio de la prédica están, gloria a Dios, aleluya. Le van a decir muchas cosas. El versículo 13. Versículo 16, perdón. Versículo 16, versículo 14, capítulo 16, versículo 14. Miren, los demonios sí pueden impulsar a un cristiano a que diga gloria a Dios. No les hace daño. Porque le van a decir, o sea que en el culto, cuando están predicando y yo digo gloria a Dios, es el diablo que me impulsa. Pues sí, Señor, el diablo lo impulsa. Y le voy a demostrar que el diablo sí hace que usted pueda glorificar a Dios o hablar hasta la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogaron diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y aconteció, y nos obligó a quedarnos. Aconteció, ponga ojo y mucha atención acá, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía a un espíritu demoníaco, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, quienes anuncian el camino de la salvación. Miren lo que estaba diciendo el demonio a través de esta mujer. ¿Estaba diciendo cosas malas de Pablo? No. Entonces un demonio, con tal que tú interrumpas a los demás para que no oigan la palabra con atención, te va a impulsar a que tú digas gloria a Dios, aleluya, y hagas escándalo o hagas bulla en medio de la predicación para que los demás te interrumpan. Esta mujer que tenía un espíritu de adivinación decía, estos hombres son siervos de Dios, quien os anuncian el camino de la verdad. ¿Estaba diciendo mentiras o verdades? Verdades. Claro que puedes glorificar a Dios. ¿Cuándo? En la alabanza, en la adoración. Pero en el momento de la exposición de la palabra, usted tiene que presentar atención y silencio para que la palabra sea entendida. Si hay bulla, si hay gritos en el salón cuando se predica la palabra, ¿cómo usted va a aprender? Ese trabajo lo hacen los demonios, cuando la iglesia es gobernada por los demonios. Pero aparentemente parece bonito. ¿Sabe cómo le llaman a estas iglesias? Son iglesias de fuego. ¿Cómo que de fuego, hermano? Yo les llamo iglesias del desorden, iglesias desordenadas, irreverentes ante Dios. No hay orden ahí. Por eso tenemos un tiempo de alabanza donde usted puede glorificar a Dios a viva voz, grite ahí, glorifique, salte, brinque, en orden y dale la gloria al Señor. En la hora de la prédica, Dios te manda que prestes atención. Eso es maravilloso, aprender. Por eso el Espíritu Santo hoy, mientras oraba y meditaba y pensaba en la situación
de la iglesia, él me decía, dentro de mí, en mi espíritu, crecer lento es crecer fuerte. Nosotros vamos a crecer lento, pero vamos a ser fuertes. Crecer rápido trae ruina, trae pobreza, miseria, destrucción, y lo que generamos es un mal testimonio. Yo podría levantar iglesias por todo sitio, pero si no tenemos hombres preparados en el conocimiento de las Escrituras, si no tenemos hombres preparados en el conocimiento de las doctrinas bíblicas, lo único que generaríamos es un mal testimonio. Representaríamos mal a Jesucristo en cualquier lugar. Y yo no quiero llegar a un lugar y representemos mal al Señor y enseñemos mal la palabra, y de esta manera el diablo se aproveche de los errores doctrinales, de la falta de preparación, y el diablo nos vaya a acusar. ¿Sabe por qué? Porque dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7 que no sea neófito. Es un pecado ser neófito. Es más, en la ley peruana se le llama corrupción cuando alguien que no está capacitado profesionalmente y toma un cargo del Estado en el cual no da la talla, es tomado como corrupción. Eso también es corrupción, aceptar un cargo en el cual tú no estás preparado. Y la Biblia le llama pecado aceptar un cargo en el cual tú no estás preparado. Hablo de cargos ministeriales, porque para líderes no aparece en el versículo anterior de los diáconos, no aparece ese requisito, pero en los requisitos de los ministros como maestros, pastores y evangelistas sí aparece el requisito que no seas neófito, porque es un pecado poner a un pastor que no conoce la doctrina, que no sabe el evangelio, que no está preparado, ponerlo a liderar o a ministrar una iglesia. Es un pecado tremendo y es una puerta abierta para que los demonios comiencen a gobernar la iglesia. Y muchas iglesias están gobernadas por los demonios porque están fallando en ese principio. Tienen buen testimonio, tienen familia, son pulcros en todos los requisitos, pero cuando les tomas un examen de teología, te das cuenta que no saben ni a dónde están parados bíblicamente. Y eso es un pecado tremendo, porque la iglesia comienza a ser gobernada por los demonios. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a hacer la segunda parte en el siguiente culto. Nos quedamos hasta ahí. Hemos visto cómo los demonios gobiernan las iglesias. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor y agradezcámosle a Él por su misericordia de darnos cada día una porción más de la verdad. Mi Señor, sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres digno, sabemos que tú nos instruyes, sabemos que si empezamos a hacer las cosas conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, entonces tú harás brillar tu nombre, darás, Señor, morada con nosotros. Guíanos a la verdad, guíanos a entender esta palabra, guíanos a hacer las cosas como a ti te agradan, no como nos gusta a nosotros. No queremos espectáculos, queremos, Señor, santidad, queremos temor, reverencia ante tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa prédica, por esta hermosa enseñanza que tú nos acabas de dar. En el nombre de Jesucristo, amén.